Mi prometida dijo, no hay boda hasta que tu propiedad de $1 millón tenga mi nombre. Así que, cancelé todo, y le cambié la vida por completo. Subreddit. Mi prometida me dio un ultimátum de una semana. Para que le cediera la mitad de mi propiedad antes de la boda. Por lo tanto, cancelé todo el asunto, y convertí el depósito de $28. $000 en un crucero para mí solo. Su madre intentó demandarme por mi apartamento. No les salió nada bien. Preparen algunos bocadillos, porque esta historia es toda una montaña rusa. No soy el mejor escritor, así que ténganme paciencia, pero les prometo que valdrá la pena. La voz de Eliana sonaba demasiado calmada. Y fue exactamente así como supe que esto estaba a punto de volverse nuclear. Estábamos a 3 semanas de la boda. El depósito de $28,000 para el lugar ya estaba pagado. Las invitaciones personalizadas se habían enviado a 180 invitados. Y cada una costó alrededor de $8. Porque Eliana insistió en esa elegante impresión tipográfica con detalles en papel de oro. El mapa de asientos me estaba causando pesadillas. Ya que su tía no podía sentarse cerca de su prima, por razones que nadie quería explicar. Y su compañera de cuarto de la universidad tenía que estar, absolutamente, en la mesa 3. Pero no cerca de la ventana. Debido a un drama de hace una década que involucraba a un novio y un viaje de vacaciones de primavera. Había pasado las últimas 3 semanas lidiando con cambios en el banquete. Confirmando el cuarteto de cuerdas. Discutiendo con el florista sobre si las peonías estaban realmente en temporada. Y tratando de entender por qué necesitábamos tanto un fotógrafo como un camarógrafo. Cuando hoy en día todo el mundo tiene teléfono. El estrés normal de una boda, el tipo de cosas con las que lidia cualquier novio. Mientras se pregunta si fugarse para casarse en secreto habría sido una decisión más inteligente. Y aquí estaba ella, lanzando un ultimátum absolutamente loco. Como si estuviera pidiendo comida para llevar. No estaba gritando. No estaba llorando. Estaba perfectamente compuesta. Sentada frente a mí en la mesa del comedor que habíamos elegido juntos hace 6 meses. Después de visitar 4 tiendas de muebles diferentes. Porque las 3 primeras no tenían el tono exacto de madera de nogal que ella quería. Esa energía tranquila y calculadora era la verdadera señal de peligro. El tipo de silencio que aparece justo antes de que alguien te arruine la vida entera. Recuerdo haber pensado que su postura era demasiado perfecta, como si hubiera ensayado este momento. Los hombros hacia atrás, las manos cruzadas. Esa ligera inclinación de su cabeza que, por lo general, significaba que estaba a punto de decir algo que sabía que no me gustaría. Pero que ya había decidido que no era negociable. Soy Brandon Ayes, tengo 38 años, y soy gerente de operaciones en una empresa de logística. Donde me había abierto camino desde supervisor de almacén durante 12 años. Empecé desde abajo, escaneando paquetes y cargando camiones literalmente. Y subí la escalera corporativa a través de trabajo real, en lugar de conexiones o suerte. Había logrado ahorrar e invertir inteligentemente por una vez en mi vida. En lugar de despilfarrar el dinero en basura que no necesitaba. Como hace la mayoría de los chicos de mi edad. Sin autos de lujo, sin pasatiempos caros, sin juegos de azar ni coleccionar estupideces. Solo una responsabilidad financiera constante y aburrida, que todo el mundo dice querer. Hasta que realmente tienen que ponerla en práctica. Se me trabó la mandíbula mientras procesaba lo que estaba pasando. Estábamos mirando hacia el puerto desde mi apartamento. Una propiedad frente al mar de $1.3 millones que había comprado hace 7 años. Mucho antes de que Eliana apareciera en escena. Había ahorrado durante 8 años para ese pago inicial. Viviendo en un apartamento tipo estudio que era, básicamente, un armario con baño. Comiendo más fideos ramen de los que cualquier adulto debería admitir. Y saltándome vacaciones y cenas caras. Mientras mis amigos publicaban fotos desde Cancún o Las Vegas.
Ese apartamento representaba cada sacrificio que había hecho en mis 20 y principios de mis 30. Cada turno de horas extras, cada invitación rechazada para salir porque necesitaba ahorrar dinero. Cada año de conducir un sedán destartalado, en lugar de comprar algo llamativo. Había visto cómo esa propiedad se apreciaba de $875. 000 a $1.3 millones a lo largo de 7 años. Y cada dólar de ese crecimiento era mío. Ese apartamento era el verdadero problema aquí. Esa propiedad era el tema central de toda esta conversación. El apartamento frente al mar, las cuentas de inversión. Todo el portafolio financiero que había construido. Dejó su vaso sobre la mesa, con un pequeño y delicado tintineo que, de alguna manera, sonó amenazador. Sus ojos, normalmente de un color ámbar cálido que me encantaba. De repente se volvieron fríos y metálicos, como si fueran monedas. Todo tiene que estar a nombre de los dos. Propiedad conjunta en todos los activos importantes. O no caminaremos hacia el altar, dijo, con una voz tan constante como un metrónomo. No hasta que el nombre de Eliana Chen tenga peso legal en cada una de las propiedades y cuentas que posees. Necesito seguridad. Brandon. Seguridad real. Hizo una pausa para dar efecto a sus palabras, dejando que la idea calara. Una propuesta es una promesa, pero una escritura firmada. Eso es una garantía. Tienes exactamente una semana para hacer los cambios necesarios con tu abogado. Transfiere todo a una tenencia conjunta. 7 días. Una semana. Había pasado de discutir sobre si las servilletas debían ser de color marfil o crema, a exigir la mitad del trabajo de toda mi vida, en 7 días exactos. Esto no se trataba de un acuerdo prenupcial razonable, el cual yo había estado perfectamente dispuesto a discutir y firmar. Esto se trataba de una transferencia de propiedad total y directa. Antes de que siquiera hubiéramos intercambiado anillos. Antes de que se firmara el certificado de matrimonio. Y antes de que existiera cualquier marco legal que lo justificara. Por fin lo entendí. Esta no era Eliana hablando. Esta era Patricia, su madre. La mujer que veía a cada hombre financieramente estable como una posible cuenta de jubilación con piernas. La mujer que le había estado susurrando veneno al oído a su hija. Desde el día en que nos comprometimos. No discutí con Eliana en ese momento. No levanté la voz. No traté de razonar con ella, ni de explicarle por qué esto era una completa locura. Simplemente saqué mi teléfono, allí mismo en la mesa del comedor. Y esbocé la sonrisa más fina y fría que pude lograr. Lo confundió con rendición. Ese fue su primer error. ¿Sabes qué, Eliana?, le dije, manteniendo mi voz suave y nivelada. Tienes toda la razón. La seguridad es primordial. Entiendo completamente tu punto de vista. De hecho, pareció aliviada, como si se hubiera estado preparando para una pelea. Y le sorprendiera que yo estuviera siendo razonable. Oh, gracias a Dios. Sabía que entrarías en razón, una vez que lo pensaras desde mi perspectiva. Si lo veo desde tu perspectiva, confirmé, pasando de largo el número de mi organizadora de bodas. Y presionando el contacto de Arborview y Stats. Y has dejado tus prioridades muy claras. El depósito de $28,000 para la gran terraza en Arborview y Stats. Estaba a punto de ser reasignado de una forma muy creativa. Sí, hola, dije por teléfono. Asegurándome de que mi voz fuera lo suficientemente alta como para que Eliana escuchara cada palabra. Me gustaría consultar sobre el uso de mi crédito para eventos. Para una reserva diferente. El depósito a nombre de Brandon Ayes para el 18 de noviembre. Sí. Ese mismo. Necesito cancelar la reserva del lugar de la boda. Y transferir el crédito completo a una reserva de cabina privada en la línea de cruceros Nordic Star. Ocupación individual. 3 semanas en el Mediterráneo. Vi cómo su rostro se transformaba en tiempo real.
El alivio se desvaneció, siendo reemplazado por un horror puro y sin adulterar. De hecho, se quedó con la boca abierta. Sí. Por favor procedan con la cancelación y la transferencia del crédito. Entiendo que no es reembolsable una vez convertido. Eso es exactamente lo que quiero. Gracias. Colgué y la miré directamente a los ojos. El reloj de tu ultimátum de una semana acaba de empezar a correr hacia atrás. ¿Querías seguridad? Estoy asegurando mis activos. Protegiéndolos de una relación que, aparentemente, tiene términos y condiciones que no se me informaron, sino hasta 3 semanas antes de la boda. La expresión de su rostro fue mejor que cualquier regalo de bodas que pudiera haber recibido. Permítanme retroceder un poco, y explicarles cómo llegamos a este punto. Porque este desastre no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un accidente automovilístico en cámara lenta, que de alguna manera no vi venir. Hasta que ya estaba atravesando el parabrisas. Nos conocimos hace unos 2 años, en un evento de networking profesional en el centro de la ciudad. Uno de esos eventos corporativos, donde todo el mundo finge estar interesado en el discurso de los demás, mientras en realidad solo buscan una excusa para beber gratis y evitar volver a casa a sus apartamentos vacíos. Yo tenía 36 años. Ella, 28. Había pasado la mayor parte de mis 30 años centrado en mi carrera y en ese apartamento, que era, sin lugar a dudas, mi orgullo y mi mayor alegría. Ahorré durante años, hice el pago inicial. Y vi cómo aumentaba su valor a medida que se desarrollaba la zona frente al mar. Esa propiedad representaba todas las decisiones financieras inteligentes que había tomado en mi vida. Eleyana era hermosa, de esa manera deliberada en la que se notaba que pensaba en cada detalle. Cabello perfecto, maquillaje perfecto, y llevaba un vestido azul marino, que probablemente costaba más que todo mi atuendo. Trabajaba en la planificación de eventos corporativos para una empresa hotelera, lo que significaba que sabía exactamente cómo desenvolverse en una habitación y hacer que la gente se sintiera importante. Parecía apreciar genuinamente mi sentido del humor, un poco nerd, sobre hojas de cálculo y métricas de eficiencia, riéndose de mis chistes sobre la optimización de las cadenas de suministro, cuando a la mayoría de la gente se le ponían los ojos en blanco. Nuestra primera cita fue en un exclusivo restaurante italiano que ella sugirió. Pidió el segundo plato principal más caro del menú. Fue algo estratégico, me doy cuenta ahora. Lo suficientemente caro como para demostrar que tenía buen gusto, pero no tan excesivo como para parecer una cazafortunas. Hizo preguntas inteligentes sobre mi trabajo. Pareció fascinada por la logística y la gestión de la cadena de suministro. Y me hizo sentir que ser responsable financieramente era algo atractivo, en lugar de aburrido. La segunda cita fue en la inauguración de una galería de arte, para la cual ella tenía entradas gratis a través de su trabajo. Conocía a los artistas, me presentaba a la gente como si yo fuera importante. Y me hacía sentir sofisticado y culto, en lugar de un tipo aburrido de operaciones, que pasaba sus días rastreando contenedores de envío. Para la tercera cita, yo ya estaba enganchado. Tenía una forma de hacerme sentir visto y valorado, que no había experimentado en relaciones anteriores. Se reía de mis chistes. Apreciaba mi estabilidad financiera. No le parecía raro que yo registrara mis gastos en categorías codificadas por colores, o que me emocionara con las tasas de interés compuesto. A los 6 meses de estar saliendo, el contrato de arrendamiento de su apartamento estaba por terminar. Vivía en un estudio demasiado caro, en un barrio de moda, pagando $1. $800 al mes por unos pocos metros cuadrados. Y quejándose de la situación con su compañera de cuarto. Le había estado subarrendando a alguien que, constantemente, se atrasaba con las facturas. La sugerencia de que se mudara conmigo, surgió de forma natural durante una cena. Una noche cualquiera. Mi contrato se acaba en 6 semanas, mencionó casualmente.
mientras comíamos comida tailandesa para llevar en mi casa. Temo la búsqueda de apartamento. Todo lo decente está carísimo ahora. De todos modos, yo había estado pensando en pedirle que se mudara. Pasábamos todas las noches juntos, dividiendo nuestro tiempo entre su pequeño estudio y mi espacioso apartamento de 2 habitaciones. Parecía ineficiente mantener 2 residencias separadas, cuando claramente estábamos comprometidos el uno con el otro. Podrías quedarte aquí, le sugerí. Si quieres. Sin presiones, pero te ahorraría la molestia de buscar apartamento. Y honestamente, me gustaría tenerte aquí a tiempo completo. Su rostro se iluminó de una manera que, en ese momento, pareció genuina. Mirando hacia atrás, me pregunto si ese fue el momento en que ella y Patricia comenzaron realmente a planear todo. Pero en ese instante, se sintió como lo correcto. Se mudó 2 semanas después, trayendo su ropa, sus libros, y sus cojines decorativos, que de alguna manera hicieron que el apartamento se sintiera más como un hogar. Después de 1 año y medio juntos, le propuse matrimonio durante un viaje de fin de semana a la región de los viñedos. El anillo era caro. Su sí fue inmediato. La publicación en Instagram se subió antes de que termináramos de cenar, completa con hashtags sobre cuentos de hadas y amor para siempre. Todo parecía perfecto, hasta que tuvimos un almuerzo dominical con su madre. Patricia es una de esas mujeres que convierte la preocupación en un arma. Ha sido viuda durante años, y trata a Eliana menos como a una hija. Y más como a un portafolio de inversiones humano, que necesita gestión constante. Estábamos en un bistró muy elegante, hablando sobre los planes de la boda y mi trabajo, cuando Patricia se inclinó hacia adelante con un tono conspiratorio. Brandon, querido. Eliana mencionó que tu apartamento está completamente pagado. Eso es absolutamente maravilloso. Es una disciplina financiera muy impresionante para alguien de tu edad. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Pero, ¿has considerado qué pasa si ocurre algo inesperado antes de la boda? ¿Has pensado en proteger los intereses de Eliana? Mantuve mi expresión agradable y neutral, la misma cara que uso en reuniones difíciles con clientes. Tengo un testamento. Patricia. Todo está claramente documentado. Mi sobrino Tyler figura actualmente como mi beneficiario principal. Pero obviamente, eso cambiará después del matrimonio. Su sonrisa se volvió rígida, como si alguien le hubiera congelado la cara en medio de una expresión. Eso es tener poca visión a futuro. Brandon. Estás a punto de casarte con mi hija. Ella debería estar protegida ahora. No después de alguna ceremonia legal hipotética. Deberías agregar su nombre a la escritura inmediatamente. Como un gesto de buena fe y compromiso. Miré a Eliana, esperando que pusiera fin a esto, o que al menos pareciera incómoda. En cambio, de repente parecía fascinada por la textura de su ensalada, evitando el contacto visual. Con todo respeto, Patricia, dije cuidadosamente. Esos son asuntos que Eliana y yo debemos discutir en privado. Manejaremos la protección de activos con un acuerdo prenupcial sólido después del matrimonio, como hacen la mayoría de las parejas. No necesitamos un acuerdo prenupcial si confiamos el uno en el otro, dijo Patricia. Y su voz adoptó un tono condescendiente, como si le estuviera explicando matemáticas básicas a un niño. ¿Y si realmente confías en Eliana? Deberías demostrarlo ahora. Antes de la boda. Las acciones hablan más que las palabras, Brandon. Nos fuimos poco después de eso. Y el viaje en auto de regreso a casa estuvo cargado de un espeso silencio. Luego vino la agresión pasiva. Mi mamá tiene un punto válido, susurró finalmente Eliana, mientras entrábamos al estacionamiento. Si te pasara algo mañana, me quedaría sin nada. Literalmente, me quedaría en la calle. No te quedarías en la calle, le dije, tratando de ser paciente.
Aunque podía sentir la frustración acumulándose en mi pecho. Estableceríamos beneficiarios de seguros de vida. Y actualizaríamos el testamento después de la boda. ¿Qué es el cronograma normal para estas cosas? Así es como funciona. Ella. Aún no estamos casados. Legalmente. No te debo mi propiedad antes de que siquiera hayamos firmado un certificado de matrimonio. Pero nos vamos a casar en 3 meses, dijo, y su voz adoptó un tono de herida. ¿Cuál es la diferencia entre ahora y entonces? Si realmente confías en mí, si realmente me amas. ¿Por qué importa tanto un pedazo de papel? Ese pedazo de papel se llama certificado de matrimonio. Y es toda la base legal de lo que estamos a punto de hacer, le expliqué. Escuchando cómo mi voz se volvía más tensa. Eso no es desconfianza. Así es simplemente cómo funciona el matrimonio. Nadie transfiere propiedades antes de que ocurra el matrimonio legal. No es normal. No es el estándar. De hecho, es un poco preocupante que tu madre lo haya sugerido. Se quedó callada después de eso, pero podía sentir el resentimiento irradiando de ella. Como si fuera calor. Esa conversación se convirtió en el molde para los siguientes 2 meses. Cada discusión, cada cena informal, cada sesión de planificación de la boda. Eventualmente volvía a girar en torno a las escrituras del apartamento. Como el agua que siempre busca el punto más bajo. Podíamos estar discutiendo sobre los arreglos florales y de repente. Ella mencionaba cómo su primo acababa de ser añadido al fondo fiduciario de su abuela. Como señal de compromiso familiar. Podíamos estar rotulando invitaciones. Y ella sacaba el tema de cómo el prometido de su compañera de trabajo la había sorprendido con un auto antes de la boda, para demostrarle su dedicación. Podíamos estar eligiendo los sabores del pastel, y ella notaba casualmente que su amiga de la universidad fue añadida a la cuenta de inversiones de su novio. Porque él quería que se sintiera segura. Cada uno de los ejemplos era una prueba que yo no paraba de reprobar. Aparentemente, cada historia era evidencia de que yo no estaba lo suficientemente comprometido. Que no estaba mostrando suficiente confianza. Y que no estaba probando mi amor a través de transferencias de propiedad y documentos financieros. La peor parte fue verla cambiar. La mujer que se había mudado conmigo hacía 18 meses, había estado feliz con nuestro arreglo. Agradecida por el hermoso espacio y las vistas al puerto. Y emocionada por construir una vida juntos. Pero la influencia de Patricia la estaba transformando en alguien que veía nuestra relación como una negociación de negocios. Donde los activos debían dividirse, incluso antes de que la sociedad fuera oficial. Empezó a hacer comentarios sobre nuestra propiedad y nuestras inversiones, a pesar de que, legalmente, todo era mío. Hablaba de futuras renovaciones en nuestro apartamento. Como si su nombre ya estuviera en las escrituras. Mencionaba nuestra planificación financiera en conversaciones con amigos. Creando esta ficción de que teníamos cuentas conjuntas y activos compartidos. Traté de ser paciente. Traté de entender que, tal vez, solo estaba ansiosa por el futuro. Preocupada por la seguridad de una manera que yo no apreciaba del todo. Porque había sido financieramente estable durante años. Pero las exigencias siguieron escalando, volviéndose más específicas y más agresivas. Luego llegó la noche del lunes, el ultimátum, y mi llamada telefónica que lo cambió todo. Después de colgar el teléfono con el lugar del evento, miré a Eliana. Seguía sentada allí, congelada, con las manos agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza. Que tenía los nudillos blancos. Acabas de cancelar nuestra boda, logró decir, con la voz quebrada. No, respondí, poniéndome de pie. Cancelé la reserva del lugar, y transferí el depósito de $28. $000 a un paquete de crucero no reembolsable. De ocupación individual para mí. El lugar del evento lo llamó proteger mi inversión. Yo lo llamo establecer límites. Arborview Estates está fuera de los planes. La boda queda suspendida.
Hasta que tengamos una conversación real. Una que no involucre ultimátums ni demandas de propiedades. Mantuve mi tono de voz nivelado, pero podía sentir la ira acumulándose detrás de mis palabras. Dejaste clara tu postura, la boda solo se celebrará si te cedo mis bienes. Así que... Estoy dejando mi postura igualmente clara. La boda solo se celebrará si dejas de lado esta exigencia descabellada. Y hablamos sobre un acuerdo prenupcial y planificación financiera como adultos normales. Como compañeros. En lugar de adversarios. Se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Eres increíble. ¿En serio preferirías desperdiciar $28,000 en lugar de compartir tu propiedad con tu futura esposa? Prefiero desperdiciar $28,000 que descubrir 6 meses después de la boda que mi esposa estaba planeando una toma hostil de mis finanzas, le respondí. Y mi fachada de calma finalmente se rompió. Me mostraste cuáles son tus prioridades, Eleyana. El papel por encima de la relación. Los documentos por encima de la confianza. Y las propiedades por encima de las personas. Y ahora yo te he mostrado las mías. Caminé hacia la oficina de la casa, y luego me di la vuelta. Tienes una semana para decidir si me amas a mí. O si amas lo que poseo. Si quieres que la boda siga en pie. Retiras el ultimátum. Nos sentamos con un asesor financiero. Y discutimos un acuerdo prenupcial justo. Hablamos de cómo las parejas casadas manejan realmente las finanzas. En lugar de seguir cualquier guión que tu madre te haya escrito. Me detuve en el umbral de la puerta. No más, Patricia. No más demandas. Una semana. Tu cuenta regresiva empieza ahora. Me encerré en la oficina, y pasé el resto de la noche documentándolo todo. Capturas de pantalla de nuestras conversaciones por mensaje de texto sobre finanzas. La cadena de correos electrónicos con el lugar del evento. El recibo del depósito, que mostraba únicamente mi nombre. Los documentos de compra del apartamento de hace 7 años. Saqué mis escrituras de propiedad, mis estados de cuenta de inversión, mi testamento. Todo lo que demostraba que esta era mi propiedad prematrimonial. Y sobre la cual ella no tenía ningún reclamo legal. No dormí. Alrededor de las 3:00 de la madrugada, la escuché moverse por el apartamento. Abriendo y cerrando cajones. A las 6 de la mañana, se fue al trabajo sin decir una palabra. Sin despedirse, sin discutir, nada. Llamé al trabajo para reportarme enfermo, algo que casi nunca hago. Y pasé el día asegurando herméticamente mi situación legal. La primera llamada fue a Nathan, mi abogado. Quien había estado manejando mi planificación patrimonial durante años. Él me había estado instando discretamente a proteger mis activos desde el compromiso. Pero yo lo había descartado como si fuera un pensamiento cínico de abogado. Ahora, le debía una disculpa. Brandon, me dijo cuando le expliqué la situación. Y su voz mezclaba simpatía con una vindicación de, te lo dije, lamento que esto esté pasando. Pero me alegra que hayas llamado antes de firmar nada. Vamos a asegurarnos de que ella no pueda tocar tus bienes prematrimoniales. Pasamos 3 horas redactando un nuevo testamento. Que excluía explícitamente a Eleyana de cualquier reclamo sobre las propiedades que yo había adquirido antes de la relación. También redactamos avisos legales para el lugar del evento y para mi banco. Dejando muy claro que solo yo podía hacer cambios en cualquier cuenta o contrato a mi nombre. ¿Qué pasa si intenta reclamar matrimonio de derecho común o concubinato?, pregunté. Este estado no reconoce el matrimonio de derecho común, me aseguró Nathan. E incluso si lo hiciera, ella necesitaría demostrar una convivencia significativamente más larga. Además de cumplir con varios otros requisitos. Lleva viviendo en tu propiedad 18 meses. No tiene base legal para exigir la propiedad. Para el miércoles, no había escuchado ni una palabra de Eleyana. Se había estado quedando en otro lugar, probablemente con Patricia.
Lo que significaba que las dos estaban tramando su próximo movimiento. Me concentré en el trabajo, e intenté fingir que todo era normal. Pero mi teléfono se sentía como una bomba de tiempo en mi bolsillo. El jueves por la tarde, recibí un correo electrónico. No de Eliana, sino de un bufete de abogados que no reconocía, Whitmore y Asociados. La línea de asunto era aviso legal sobre derechos de propiedad. Lo abrí con un sentimiento de pavor, que resultó estar completamente justificado. La carta, claramente redactada bajo las instrucciones de Patricia, y probablemente pagada con el dinero de Patricia, afirmaba que, debido a que Eliana había residido en mi apartamento durante 18 meses, contribuido a los servicios públicos del hogar y a los comestibles, y hecho importantes contribuciones emocionales y logísticas a nuestra relación, incluyendo la planificación de una boda elaborada, ella tenía derecho a la copropiedad inmediata del inmueble. Exigía que yo transfiriera el 50% de la propiedad del apartamento a su nombre, en un plazo de 7 días. También exigía acceso a mis cuentas de inversión para fines de distribución equitativa. Y afirmaba que ella tenía derecho a la mitad de cualquier ahorro de jubilación que yo hubiera acumulado durante nuestra relación. La carta constaba de 5 páginas de amenazas legales, envueltas en un membrete corporativo. Pero todo se reducía a una sola cosa: danos la mitad de tus bienes, o te haremos la vida imposible. Me senté en mi escritorio mirando esta cosa, sintiendo cómo se me disparaba la presión arterial. Estaban reflejando mi propio ultimátum, usando mi límite de tiempo de 7 días en mi contra. Era manipulador y calculador, y claramente era idea de Patricia, pero Eliana lo había aprobado. Su nombre estaba justo ahí en la parte inferior, como la demandante. No llamé a Eliana. No le envié mensajes a Patricia. Llamé a Nathan. No tienen absolutamente ninguna base legal, dijo de inmediato, después de que le leí la carta. ¿Cero? No es una esposa de derecho común. No es una socia comercial. Es una novia que se mudó a la propiedad preexistente de su novio. Esto es pura intimidación. ¿Qué hacemos?, le pregunté. Contraatacamos duro y rápido. Una orden de cese y desistimiento para el reclamo de propiedad. Y aquí es donde nos ponemos creativos. Le enviamos una factura por 18 meses de alquiler a valor de mercado, menos cualquier cantidad simbólica que ella haya aportado a los servicios públicos. Si quieren argumentar que ella fue una inquilina con inversión financiera en la propiedad, la trataremos exactamente como a una inquilina que se quedó más tiempo de lo debido. Hazlo, dije. En menos de 2 horas, Nathan había redactado nuestra respuesta. Fue hermosa, clínica, fría, y completamente devastadora para el argumento de ellas. La orden de cese y desistimiento dejaba claro que cualquier exigencia adicional resultaría en cargos por acoso. La factura de alquiler calculaba el valor justo de mercado. Por una estadía de 18 meses en un apartamento de lujo frente al mar, a razón de $3. $200 al mes. Esto daba un total de $57, $600, menos los $4. $800 estimados que ella había contribuido para servicios y comida, dejando un saldo adeudado de $52, $800. Esto probablemente no se sostendrá si ella realmente lo impugna, admitió Nathan. Pero destruirá por completo su narrativa de que es una socia igualitaria que merece la mitad de tus bienes. La replantea como lo que exactamente es. En términos legales, alguien que vivió en tu propiedad temporalmente y que ahora está tratando de robártela. El jueves por la noche, llegué a casa y encontré a Eliana haciendo las maletas en la habitación. Tenía el rostro manchado de lágrimas y rímel, y de pie sobre ella, como un general dirigiendo a sus tropas, estaba Patricia, ladrando instrucciones sobre qué llevar y qué dejar. Realmente lo hiciste, cobarde, escupió Patricia cuando me vio de pie en la puerta. Le enviaste abogados a mi hija, después de que ella te pidiera seguridad y protección básicas. Mantuve mi voz equilibrada. Le respondí a sus abogados, Patricia.
Su bufete envió un reclamo fraudulento, exigiendo mi propiedad. Eso es acoso y, francamente, raya en la extorsión. Ahora, a menos que quiera que solicite una orden de restricción, le sugiero que tome sus exigencias. Tome su equipaje, y abandone mi residencia privada de inmediato. Me giré hacia Leliana. Tuviste una semana para elegir entre la exigencia de la propiedad y nuestra relación. Elegiste enviar abogados. Así que terminamos. Empaca lo que quieras y vete. Leliana levantó la vista, sosteniendo una bolsa de ropa llena con su atuendo de trabajo. ¿De verdad vas a terminar todo por un pedazo de papel? No, dije, sintiéndome repentinamente exhausto. Lo estoy terminando porque intentaste usar el sistema legal como un arma para robar mi propiedad. Lo termino porque me demostraste que tu amor estaba condicionado a una completa sumisión financiera. Eso no es una relación de pareja. Leliana. Es una adquisición hostil. Patricia caminó hacia mí, apuntándome con el dedo como si fuera un arma. Eres un abusador financiero. La aislaste, la hiciste dependiente. Y ahora la estás echando a la calle sin nada. Se va exactamente con lo que trajo, sus pertenencias personales y sus ingresos, le respondí. Y yo me quedo exactamente con lo que tenía antes de que ella se mudara. Mi propiedad. Si eso es abuso financiero, siéntase libre de explicárselo a un juez. Yo llevaré las escrituras que demuestran que compré este lugar 3 años antes de conocer a su hija. Me quedé allí de pie y las vi empacar. Las vi cargar las maletas en el auto de Patricia. Patricia se detuvo solo para llamarme una serpiente manipuladora, que se aprovechaba de mujeres más jóvenes. No respondí. Simplemente cerré la puerta después de que se fueron. E inmediatamente llamé a la seguridad del edificio para cambiar todos los códigos de acceso. Su cuenta regresiva de 7 días terminó esa noche. La mía apenas comenzaba. La explosión en las redes sociales comenzó en menos de 24 horas. Me desperté el viernes por la mañana. Y descubrí que Leliana había publicado una larga y llorosa declaración en su página de Facebook. A las 2:00 de la madrugada. Era una obra maestra de la manipulación, y tuve que admitir que la había elaborado muy bien. La publicación hablaba de cómo yo me había robado el depósito de la boda. De cómo la había abandonado sin previo aviso, y de cómo yo era un abusador emocional y financiero. Un fanático del control, que le había ocultado mi riqueza y mis bienes. Hablaba de haber renunciado a su apartamento para mudarse conmigo, haciéndose vulnerable y dependiente, solo para ser desechada en el momento en que pidió un poco de seguridad básica. Nunca mencionó el ultimátum. Nunca mencionó haber exigido la mitad de mi apartamento antes de la boda. Nunca mencionó la carta del abogado, que exigía mis bienes. Solo se pintó a sí misma como la víctima de un hombre rico y cruel, que le había arrebatado el suelo bajo sus pies. Los comentarios fueron brutales. Gente que apenas conocía, amigos de amigos, contactos de trabajo lejanos. Y personas que había conocido una sola vez en eventos de networking, me llamaban ladrón, manipulador, y alguien con fobia al compromiso que la había ilusionado. La publicación había sido compartida 47 veces en cuestión de horas. Mi nombre estaba siendo arrastrado por el barro. Por personas que no tenían absolutamente ningún contexto. Más allá de la muy calculada historia lacrimógena de Leliana. Mi teléfono estaba explotando con mensajes de texto de amigos en común, que me preguntaban qué había pasado, si las acusaciones eran ciertas, o si yo estaba bien. Algunas personas, que realmente me conocían, me pidieron mi versión de la historia. Pero la mayoría, simplemente asumió que la narrativa que Leliana había proporcionado, era precisa. Le mostré la publicación a Nathan esa misma tarde, durante una reunión de emergencia. Esto es difamación, confirmó, mientras leía los comentarios. Una difamación clara y de libro de texto. Pero demandarla será costoso, público y desagradable.
Se prolongará durante meses, y puede que no valga la pena el estrés. ¿Qué pasa si simplemente publico la verdad?, pregunté. Sin demandas, sin batallas legales, solo documentación. Nathan lo pensó. Si tienes pruebas que contradigan sus afirmaciones, estás en tu derecho. Sé factual, sé clínico. Y adjunta documentos de respaldo. No lo hagas emocional. Simplemente presenta pruebas. Eso es exactamente lo que hice. El viernes por la noche, publiqué una respuesta que fue concisa, basada en hechos. Y completamente devastadora para su narrativa. Sin apelaciones emocionales, sin insultos, sin drama, solo documentos. Para que conste, y para aquellos que están juzgando basándose en información incompleta. La relación terminó después de que Eliana emitiera un ultimátum de una semana. Exigiendo la copropiedad inmediata de mis bienes prematrimoniales y cuentas de inversión. Esta exigencia llegó 3 semanas antes de nuestra boda planificada. Y estuvo acompañada de amenazas de que la boda no se llevaría a cabo. A menos que yo cumpliera con ello. Cuando me negué a transferir la propiedad que compré hace 7 años, 3 años antes de que nos conociéramos. Su familia contrató asesoría legal y envió una carta de demanda formal. Alegando que ella tenía derecho al 50% de la propiedad de mis bienes. A pesar de que no estábamos casados. Respondí a través de mi abogado. Con una orden de cese y desistimiento. No robé el depósito de la boda. Reasigné legalmente un depósito que estaba únicamente a mi nombre. Convirtiéndolo en un crédito de viaje. Tal como lo permite la política de cancelación del lugar. Esto protegió los fondos de ser incautados por la acción legal de su familia. Adjunté la carta de demanda del abogado. La confirmación de la transferencia del crédito por parte del lugar del evento. Y las escrituras de la propiedad, que mostraban una fecha de compra del 2016. Subí los documentos, todo lo relevante, todo lo que probaba mi versión de la historia. El membrete del abogado exigiendo mi apartamento. El correo electrónico del lugar confirmando mi derecho a convertir el depósito. Y las escrituras de la propiedad con una fecha de compra de mucho antes de conocernos. La respuesta fue inmediata. Una vez que la gente vio la carta de demanda legal real, la narrativa cambió por completo. Los comentarios pasaron de ser, eres una escoria, a decir, espera. ¿En serio ella envió abogados por su casa antes de estar casados? Y esquivaste una bala, hermano. La gente empezó a señalar que exigir transferencias de propiedad antes del matrimonio era una enorme señal de alerta roja. Que su familia claramente lo veía como un objetivo, más que como una pareja. Que si ella realmente lo amaba, no habría emitido un ultimátum sobre escrituras y títulos. Los comentarios de apoyo hacia Eliana se desvanecieron en cuestión de horas. A medida que la gente borraba sus respuestas. Su publicación original desapareció el sábado por la mañana. Pero las capturas de pantalla ya estaban circulando. Y ahora todos podían ver ambas caras de la moneda. La verdad, respaldada por documentación, siempre gana sobre la manipulación emocional. Siempre. El sábado por la tarde, recibí un mensaje de texto del número de Patricia. Solo una línea, has humillado a mi hija públicamente. ¿Te arrepentirás de esto? Le respondí. Me arrepiento de no haber reconocido las señales de advertencia antes. No vuelva a contactarme. Luego bloqueé su número, bloqueé el número de Eliana, y comencé a seguir adelante con mi vida. Han pasado 8 meses desde la boda que no se celebró. Toda la situación se siente como un sueño raro ahora, como si le hubiera pasado a otra persona. De hecho, tomé ese crucero en solitario. 3 semanas en el Mediterráneo, exactamente como estaba planeado. Fue la experiencia más pacífica de toda mi vida adulta. El Nordic Star era uno de esos cruceros de lujo de tamaño mediano. Donde todo se sentía deliberadamente exclusivo y para adultos. Mi cabina estaba en la cubierta 7, con un balcón privado. Y pasé las primeras 3 mañanas simplemente sentado allí con mi café. Viendo amanecer sobre el agua.
Cada puerto era hermoso. De esa manera que te hace entender por qué la gente escribe poesía sobre el Mediterráneo. Empezamos en Barcelona, donde pasé un día entero paseando solo por el barrio gótico, perdiéndome a propósito en las calles estrechas. Luego Marsella, donde hice una excursión de un día a un pequeño pueblo costero. Y comí el mejor pescado de mi vida. En un restaurante que probablemente no tenía certificación sanitaria. Pero que tampoco la necesitaba. Roma fue abrumadora de la mejor manera posible. Contraté a una guía turística privada por un día. Una mujer italiana que hacía que la historia antigua sonara como chismes de la semana pasada. Tenía opiniones muy firmes sobre que emperadores eran realmente competentes, frente a cuales solo tenían buenas relaciones públicas. Me preguntó por qué viajaba solo, y le conté la versión resumida. Ah, dijo, asintiendo con complicidad. Ella quería tu dinero antes de quererte a ti. Eres un hombre inteligente, escapaste. Las islas griegas fueron surrealistas. Santorini al atardecer parecía como si alguien hubiera editado la realidad con Photoshop. Me senté en la cubierta de ese barco, vi el sol desaparecer en el mar Egeo, y brindé conmigo mismo. Con una copa de agua con gas excesivamente cara, pero perfectamente fría. Conocí a algunas personas en el barco. Otros viajeros solitarios, algunas parejas, y un grupo de jubilados. Todo el mundo tenía una historia. Nadie juzgó la mía. Una noche en la cena, terminé en una mesa con otros 3 viajeros solitarios. Una mujer divorciada de Australia, un profesor jubilado de Canadá, y un chico de mi edad de Seattle, que había abandonado una relación de 10 años. Intercambiamos historias sobre por qué viajábamos solos. La mujer de Australia levantó su copa para brindar por el valor que se requiere para elegirse a uno mismo. Cuando todos esperan que te sacrifiques por otra persona. Todos bebimos por eso. Cada comida fue relajante. Cada día era mío, sin ultimátums ni exigencias. Leí 6 libros durante esas 3 semanas, libros físicos reales que compré en varios puertos. Hice excursiones a ruinas antiguas y museos modernos. Comí alimentos que no podía pronunciar, y bebí café en idiomas que no hablaba. El barco tenía un pequeño gimnasio donde entrenaba cada mañana. Y luego un spa donde gastaba dinero en masajes, sin sentirme culpable. Tomé una clase de cocina en Sicilia. Fui a hacer snorkel en Croacia, y vi peces y colores que parecían imposibles. Y a través de todo eso, me sentí más ligero. Como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que existía. Hasta que por fin lo dejé en el suelo. A través de conocidos en común, me enteré de que Eleyana se había mudado de nuevo con Patricia. Se había tomado un tiempo libre de su trabajo de planificación de eventos. Para sanar de mi traición. Le decía a la gente que había tenido un colapso nervioso. Y que ya no podía soportar el estrés de planear la boda. Después de todo lo que yo le había hecho pasar. Todavía jugando a la víctima, todavía reescribiendo la historia. Sentí un breve destello de algo parecido a la culpa cuando escuché eso. Pero desapareció al instante. Cuando recordé la carta del abogado exigiendo la mitad de mi apartamento. El detalle más esclarecedor provino de una antigua amiga de la Universidad de Eleyana. Alguien llamada Julie, que había estado en nuestra fiesta de compromiso. Pero que no había tomado partido durante la ruptura. Me contactó unos 6 meses después de que todo implosionara. Para preguntarme si podíamos reunirnos a almorzar. Tenía algo que contarme. Nos encontramos en un restaurante tranquilo del centro. Julie parecía incómoda. Como si estuviera a punto de revelar algo que se había guardado durante demasiado tiempo. Probablemente debí decirte esto antes, comenzó. Pero no me di cuenta de lo mal que estaban las cosas, hasta después de que se separaron. Patricia, la mamá de Eleyana, fue eliminada del testamento de su esposo. ¿Qué? Le pregunté. El padre de Eleyana murió hace unos 12 años. ¿Verdad?
Patricia y él estaban separados cuando falleció, pasando por un divorcio muy desagradable. Él había reescrito su testamento específicamente para excluirla, dejándolo todo a Eliana y a su hermano. Patricia no recibió nada. Absolutamente nada. Continuó Julie, bajando la voz. Patricia ha estado resentida y amargada por eso desde entonces. Le ha estado inculcando esta idea a Eliana durante años. Que no puedes confiar en los hombres, que necesitas asegurar los activos antes del matrimonio. Y que, si tu nombre no está en el papeleo, entonces eres vulnerable. Ha estado preparando a Eliana para que trate las relaciones como negociaciones comerciales hostiles. Todo encajó en su lugar. El ultimátum no se trataba de las inseguridades de Eliana. Se trataba de Patricia, proyectando su propio trauma financiero en mi relación. Había pasado más de una década enseñándole a su hija que el matrimonio era un campo de batalla. Y que la propiedad era lo único que importaba. Eliana solía ser diferente, dijo Julie en voz baja. Antes de que su papá muriera. Antes de que Patricia fuera eliminada del testamento. Solía creer en el romance y en la vida en pareja. Pero Patricia ha estado soplándole al oído constantemente. Especialmente después de que le propusiste matrimonio, diciéndole que necesitaba protegerse. Que los hombres siempre tienen agendas ocultas, y que no podía confiar en ti. A menos que tus activos estuvieran a su nombre. Le agradecí a Julie por habérmelo contado. Eso explicaba muchas cosas, pero no cambiaba nada. El trauma y la manipulación de Patricia no eran culpa de Eliana, pero aún así. Eliana había tomado la decisión de emitir ese ultimátum. Había tomado la decisión de enviar a los abogados. Era una adulta, que decidió seguir los consejos tóxicos de su madre. En lugar de construir una relación real. Entender por qué sucedió, no significaba que yo tuviera que perdonarlo o volver con ella. Hace aproximadamente un mes, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Debería haberlo borrado sin más, pero la curiosidad me pudo. Brandon, soy Eliana. Por favor. No bloquees este número. Necesito decirte algo. Me equivoqué. Mi mamá me manipuló y debí haberlo visto antes. Debí haber confiado en ti. Te extraño. ¿Podemos hablar? Por favor. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Pensé en el año y medio que habíamos pasado juntos, en los buenos recuerdos. Y en la conexión genuina que habíamos tenido antes de que Patricia se involucrara. Pensé en la posibilidad de las segundas oportunidades, y en si la gente realmente puede cambiar. Luego, pensé en estar sentado en esa mesa del comedor, escuchándola exigir tranquilamente mi propiedad, con una fecha límite de 7 días. Pensé en la carta del abogado. Pensé en la publicación de Facebook llamándome abusador. Pensé en Patricia de pie en mi casa, llamándome serpiente. Bloqueé el número sin responder. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale al botón de suscribirse. Realmente ayuda al canal, y nos ayuda a traerte más y mejores historias.